Buenas tardes, señoras y señores. El día de hoy se ha celebrado la sesión de consejos de ministros número 227. En la fecha hemos ventilado varios temas de interés nacional, algunos de ellos iniciativas legislativas que tendrán que ser remitidas al Congreso de la República para su posterior debate y aprobación. En ese sentido, el día de hoy hemos verificado el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, esto propuesto por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, el día de hoy, y conforme lo anunciara la semana anterior el señor ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, finalmente llevamos a votación ya la creación del proyecto especial de desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, de competencia del sector de agricultura y riego, esto denominado ProBrain. ProBrain se crea con el objetivo de elevar el nivel de desarrollo agrario integral de manera competitiva, sostenida, inclusiva y articulada con los actores públicos y privados en el ámbito de intervención. Como bien lo señaló el ministro de Agricultura la semana anterior, su finalidad es generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica, agraria y forestal, con un enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas. Y en ese norte, conjuntamente con este decreto supremo, o sea, inserto en el decreto supremo, también se crea una comisión multisectorial para la pacificación y desarrollo económico y social en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, ProBrain, dentro del ámbito previsto en esa norma. También en la presente sesión del Consejo de Ministros, de cara ya a lo que será el discurso de investidura del 20 de agosto ante el Pleno del Congreso de la República, se ha puesto un especial énfasis en el tema económico, sobre todo en el rubro de inversiones. Y para darnos algunos alcances en ese sentido, voy a correr traslado del mismo en algunos minutos al ministro de Economía y Finanzas, como también otra de las aristas importantes, sobre todo en el tema del impulso de fortalecer nuestras fuentes de ingreso en economía, el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que también nos hablará en breve de lo que hoy hemos debatido, el sector de producción. Una buena noticia para todos los peruanos. El día de hoy se han transferido 43 millones de nuevos soles para la implementación de la Ley del Crimen Organizado. Y en ese sentido se ha publicado un decreto supremo de cuyos alcances nos hablará el señor ministro de Justicia presente en esta sesión. Finalmente, también tenemos anuncios de inversión importantes para dinamizar nuestra economía y cumplir con nuestro compromiso como gobierno de continuar con el crecimiento económico no solamente este año, sino también en el 2015, conforme a los porcentajes anunciados. Nos hablará entonces de los proyectos Tía María, de la aprobación del EIA y la adjudicación de proyectos petroleros, el señor ministro de Energía y Minas. Luego de estas exposiciones, quedaré yo como primera ministra y los ministros que me acompañan dispuestos a absolver las dudas con respecto a la agenda tratada el día de hoy en el Consejo de Ministros. Señor ministro del Ambiente, siendo que usted ha sido aludido con el primer proyecto de ley que hoy hemos ventilado en la sesión de ministros, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes. Quiero transmitir lo que ya adelantó la Premier en el sentido que el Poder Ejecutivo ha aprobado un muy importante proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. El Perú ha venido desarrollando a lo largo del tiempo investigación en un conjunto de ecosistemas. IMARPE lo ha hecho en el mar peruano y en zonas marino-costeras. Algunas otras entidades, como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, lo ha hecho en la Amazonía y sus recursos, pero el Perú tenía una deuda con el ecosistema de montañas y con el ecosistema de glaciares, que además es uno de los ecosistemas más vulnerables frente al cambio climático. Y el Poder Ejecutivo y el Gobierno, mostrando su responsabilidad por la investigación, su responsabilidad por atender los ecosistemas y su vulnerabilidad, y como manera de mostrar nuestra responsabilidad país
más aún en el año que organizamos la conferencia de las partes COP20 de la Convención de Cambio Climático, ha tomado esta decisión para crear este Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña como un organismo técnico público especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y que tiene, entre otras, como funciones definir la política y el plan nacional para glaciares y ecosistemas de montaña, gestionar la ejecución y monitoreo de esta política y este plan, generar conocimiento, promover investigación aplicada, promover la recuperación, validación, innovación y replicación de tecnologías y prácticas de conservación y gestión de glaciares, entre otras. Creo que es muy bueno para el país y estoy seguro que el Congreso de la República acogerá no solamente con gran agrado, sino a su vez aprobará, estoy seguro que con todo el respaldo de todas las bancadas políticas, este proyecto de ley porque es una necesidad para el país. Los glaciares en el Perú han retrocedido como consecuencia del cambio climático y un instituto de esta naturaleza es fundamental. Permítame, Premier, permítame, señores de la prensa, tomar esta oportunidad no solamente para hablar de esta gran noticia, sino para referirme de manera breve a lo que es el proceso de discusión y debate del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos. La discusión de un reglamento de esta naturaleza es un proceso donde se debate a lo largo de un conjunto de reuniones que en el caso específico de las sostenidas con el Ministerio de Energía y Minas son más de 20, quizás 25, vamos definiendo en función a criterios técnicos, económicos, ambientales, ecosistémicos y tecnológicos cuáles son los requisitos ambientales que cada una de las fases de una actividad económica puede tener. Obviamente, un debate de esta naturaleza no está exento de discusión y discrepancia, eso es lo más sólido para la democracia. Pero solo en el momento en que ambas partes, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, concluyan con la última coma del reglamento, este se somete al Consejo de Ministros para su aprobación. Debo decir que este proceso está obviamente exento de cualquier interferencia, es un proceso técnico, es un proceso de dos ministerios que desarrollan esta tarea conforme a ley. Y con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente no solamente discutimos este reglamento, discutimos también reglamentos ambientales para minería, para electricidad, límites máximos permisibles y otras normas que están vinculadas a un sector productivo importante de la economía nacional. Entonces quiero hacer referencia a ello, el reglamento todavía está dentro de ese debate técnico y eso creo que es la mayor evidencia y el reflejo de la objetividad con la que se trabaja en el gobierno. Trabajamos con objetividad, nos reunimos continuamente y seguiremos haciéndolo tantas veces sea necesario para concluir en algo que sea en beneficio de todos. Muchas gracias, Premier. Gracias, ministro. Corro traslado al señor ministro de Economía con respecto al contenido del discurso de investidura en el énfasis del tema económico correspondiente a la arista de inversiones. Señor ministro. Sí, muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes a todos. Tal cual lo comentó la presidenta del Consejo de Ministros, hemos hecho una revisión del discurso de investidura y acá hay un par de énfasis. Uno, obviamente, el tema de las inversiones, que es un eje central que el gobierno está promoviendo. Hemos hecho una revisión exhaustiva de los principales megaproyectos que han sido adjudicados por el gobierno del presidente Humala y ver qué se puede hacer para poder agilizar la ejecución de estos proyectos y así poder generar fuentes de empleo y poder hacer frente a este menor crecimiento que sin duda tenemos, pero que estamos confiados que con las políticas que estamos llevando adelante vamos a poder superar en los siguientes meses. Un aspecto importante también es que han habido anuncios muy importantes hechos por el presidente de la República, multisectoriales, con especial énfasis en tres sectores que son claves: educación, salud y seguridad, donde ya estamos culminando y entrando a la recta final de la elaboración del proyecto de ley de presupuesto para el año 2015, donde efectivamente están consignados los montos que financian estas tres prioridades que han sido mencionadas por el señor presidente en distintos programas que los ministros ya han comentado, y esto va a ser información que va a ser anunciada en mayor detalle
en el discurso de investidura, esto siempre sin menoscabar la solvencia fiscal que caracteriza al país. Dentro de la promoción de inversiones estamos viendo qué otras normas se pueden ir dando para poder agilizar los permisos, las barreras administrativas que se enfrentan en los 3 niveles de gobierno y trabajar conjuntamente con el sector privado para lograr mantener los niveles de inversión que, como ha sido mencionado, nuestro objetivo es poder dejar el país con una tasa de inversión que se aproxime a los 30 puntos del producto. Esto, evidentemente, conjuntamente con las mejoras en productividad que probablemente el ministro Gessi mencione dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva, son parte de las políticas de Estado que el gobierno está trabajando con mucho esfuerzo, esto sí, de la mano del sector privado, como comenté. Yo quisiera, al igual que ha hecho el ministro del Ambiente, referirme a un hecho que considero que es sumamente lamentable. Ya, de hecho, la semana pasada, la presidenta del Consejo de Ministros repudió estas prácticas que vulneran la privacidad de los ciudadanos en sus comunicaciones. Esto es un atentado contra el Estado de Derecho y la seguridad en nuestro país. Como sostuvo la Premier la semana pasada, yo quisiera ratificarlo, condenamos estas prácticas y estas van a seguir las investigaciones y los procesos del caso y las sanciones que correspondan. Particularmente yo quisiera ser muy tajante en rechazar todas estas afirmaciones que se han hecho a lo largo de los últimos días con mucha ligereza acerca del rol que el Ministerio de Economía pudo haber tenido en determinar prácticas que son de competencia exclusiva de otro ministerio. Me refiero a las cuotas de pesca. Este es un tema que no tiene, digamos, competencia del Ministerio de Economía y Finanzas y quisiera rechazar tajantemente que el Ministerio de Economía y Finanzas o mi persona haya influido de ninguna manera o modo sobre la decisión que técnicamente tomó el Ministerio de Producción con respecto al tema de las cuotas pesqueras. No es un tema de competencia del Ministerio de Economía y rechazo cualquier tipo de insinuación al respecto. Evidentemente, como también ha sido señalado en prensa, hemos recibido una solicitud para poder entregar comunicaciones de los correos institucionales y de otra información que hayamos recibido y, por supuesto, vamos a hacerlo como corresponde por la transparencia de la gestión pública vía el acceso a la información pública de acuerdo a ley y de acuerdo a los plazos previstos en ella. Eso es lo que quisiera complementar, señora Premier. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Economía. Traslado ahora para que nos ilustre por algunos minutos sobre los alcances del plan de diversificación productiva que también se enmarcan dentro de las políticas sociales que veremos en el discurso de investidura. Políticas sociales y productivas. Señor ministro de la Producción, Piero Gessi. Muchísimas gracias, presidenta del Consejo de Ministros. Buenas tardes a todos. Solo para hacer una aclaración de lo que mencionó Miguel, se decidió a finales de julio extender la temporada pesquera, no tiene nada que ver con la cuota, sino la extensión de la temporada pesquera, toda vez que el Instituto del Mar del Perú consideró, por razones absolutamente científicas, de que el retraso en el proceso de SOBE justificaba extender la temporada algunos días, y considerando que de la cuota pesquera otorgada en abril se había capturado solamente 2/3 por razones relacionadas al fenómeno del Niño, el Ministerio de la Producción decidió extenderlo por 10 días más, que se acabó el 10 de agosto. Al final la captura ha estado por debajo del 70%, en cuyo caso pues ha sido relativamente baja, pero bueno, es el fenómeno del Niño es el que ha determinado esta baja captura generalmente. Con respecto al plan de diversificación productiva, lo lanzamos la semana pasada, como algunos de ustedes saben, en el Distrito de los Olivos, en Infantas, pujante zona industrial, donde básicamente estamos enfatizando y señalando un rumbo para el crecimiento de los siguientes años para el Perú. Nuestro objetivo en el mediano y largo plazo es sostener un crecimiento de 7%, que debería ser consistente con tener un PBI per cápita alrededor de $30.000
hacia el 2030. Esto es más que triplicar, digamos, el PBI de la actualidad en el país y nos pondría en lo que un país como España, Italia están en la actualidad. También generar empleo de calidad y formal para los peruanos, reducir a la mitad la informalidad laboral en particular, reducir nuestra dependencia de las materias primas y la volatilidad de los mercados internacionales, porque nos hace un poco más vulnerables inclusive que nuestros vecinos que de por sí ya están afectados por los precios de materias primas, y generar un consenso y un debate de ideas sobre los ajustes que tenemos que hacer para seguir creciendo. Yo creo que en última instancia lo más importante para un país y lo que hace un país más productivo, un país desarrollado, es su productividad, y tenemos que aumentar la productividad de todos los peruanos, y el objetivo fundamental del plan de diversificación productiva es exactamente aumentar dicha productividad. Como dice el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo, y ahí tenemos que apuntar a ser un país cada vez más productivo y con una mayor homogeneidad productiva. En los siguientes semanas y meses estamos tomando acciones muy importantes yendo en esa dirección, siempre respetando a los incentivos, al mercado, al sector privado. No hay, a diferencia de algunos comentarios que tal vez no están completamente informados de lo que el plan dice, no hay ningún objetivo de intervencionismo y dirigismo, sino más bien tenemos que solucionar un problema que es falta de coordinación entre el sector privado y el sector público, y el objetivo del plan es básicamente ayudar a que eso se dé y de esa manera aumentarle los motores a la economía para que pasar de crecer, digamos, de niveles de 4 o 5% a niveles de 7% en los siguientes años. Muchísimas gracias. Gracias al ministro de la Producción, Piero Gessi, por su explicación. Y como la ciudadanía sabe perfectamente, este gobierno está enfocado también a revertir las cifras de inseguridad ciudadana. Y en ese sentido queremos reforzar las leyes vigentes que nos permiten precisamente encarar esta problemática. Pero de nada valdrían los esfuerzos que pudiéramos hacer como gobierno si no tuviésemos un presupuesto que avalara la implementación de estas normas que buscan erradicar esta lacra de la sociedad. Y me refiero que el día de hoy se ha publicado un decreto supremo, como lo explicará el señor ministro de Justicia, que transfiere 43 millones de nuevos soles, es decir, recursos contantes y sonantes para la implementación de la ley del crimen organizado. Pero para hablarnos del tema, algo que quisiéramos que lo supiese la ciudadanía por intermedio de la prensa que asiste a Palacio de Gobierno, dejo en el uso de la palabra al doctor Daniel Figalo, ministro de Justicia. Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros. Un saludo a toda la comunidad a través de los medios. En efecto, el día de hoy se ha publicado el Decreto Supremo 230-2014-EF. Mediante este decreto se transfieren 43.625.161 soles al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia. La transferencia de más de 19 millones, casi 20 millones para el Ministerio Público, 14 millones, un poco más para el Poder Judicial, 3.080.000 para el Ministerio del Interior y Policía Nacional, 6.775.741 para el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el sello de este gobierno? El sello de este gobierno es desarrollar la normativa y además todo el proceso de implementación de la normativa para combatir el crimen. Y en este caso, para la sostenibilidad de la ley de crimen organizado que está vigente a partir del 1 de julio de este año. Ley que a su vez fue desarrollada en el Poder Ejecutivo, fue presentada a propósito de un proyecto de ley e impulsada en el Legislativo para su aprobación. Hay que recordar que esta ley lo que busca es perseguir a la organización criminal independientemente del delito que cometa, porque las organizaciones criminales son pluriofensivas. Precisamente se infiltran y corrompen el Estado democrático, lavan dinero, trafican drogas
etcétera. Son pluriofensivas, entonces la idea es un marco legislativo para perseguir a la organización criminal. Pero además herramientas, como por ejemplo la posibilidad de constituir empresas fachada para infiltrarse a las organizaciones. Mayores herramientas para el agente encubierto. La obligatoriedad que las empresas telefónicas estén 24 horas disponibles para poder brindar el soporte a la interceptación telefónica debidamente autorizada. Todos esos mecanismos son mecanismos que se requerían y además requieren de personas debidamente capacitadas y peritos para su implementación. Precisamente por eso es que se ha aprobado ahora este decreto supremo en ese sentido. El sello, primera ministra, precisamente es un sello de lucha contra el crimen, de lucha contra la corrupción, y no vamos a cejar en ese propósito. Gracias al ministro de Justicia por darnos alcances de esta norma que implica una transferencia de dinero, recursos para la implementación de la ley del crimen organizado. Finalmente, y antes de proceder a las preguntas de la prensa, el sector de energía y minas, con su ministro Eleodoro Mayorga, nos va a hablar de la aprobación del EIA y los anuncios de inversión como Tía María y la adjudicación de los proyectos petroleros. Señor ministro. Bueno, señor Premier, es bueno informar al país que en estos últimos meses el trabajo cumplido por las oficinas del Ministerio en gestión social y empresas mineras han estado promoviendo nuevos proyectos que van a dinamizar la economía en varias de las regiones al interior del país. En particular, en el sur del país hemos logrado generar las condiciones para inversiones que depasan 4.000 millones en el sector minero. Junto a esto tenemos el gasoducto, que va igualmente a dinamizar la economía de esta región y va a generar sinergias con estos proyectos mineros en pro de la industrialización de esta parte del país. A ello se suma este importante proyecto de Tía María, en la región productora de cobre entre Arequipa y Moquegua, cuyo estudio de impacto ambiental ha logrado avanzar al punto de decidir la buena decisión de llevar este proyecto adelante. Es un proyecto que va a permitir que el país continúe desarrollando una producción de cobre que va a beneficiar no solo a la región, sino al conjunto de la economía nacional. Esta es una prueba de que el trabajo entre el sector público y el sector privado, coordinado con apertura y transparencia, beneficia a la región y beneficiará al país. Al respecto, yo quisiera también aprovechar esta oportunidad para referirme al trabajo que venimos haciendo con el Ministerio del Ambiente en el compromiso de desarrollar un reglamento que facilite las inversiones, protegiendo el derecho a un ambiente sano y equilibrado de acuerdo al mandato que tenemos. Para este esfuerzo, tenemos que ser conscientes que en estos sectores de punta existen desarrollos tecnológicos muy importantes, que desde el Estado tenemos que ir siguiendo y conociendo. De ahí que la interrelación en el proceso de trabajo de la preparación de estos reglamentos con empresas que, por ejemplo, vienen a perforar en zonas del mar profundo o que vienen a utilizar tecnologías de punta en lo que es el desarrollo de la perforación dirigida, son elementos importantes. Pero esto no exime en ningún momento de la responsabilidad que ambos ministerios tenemos de lograr un reglamento que preserve al interés nacional. Y en este sentido yo quisiera confirmarles que el trabajo continúa, que es un trabajo que venimos haciendo con toda conciencia, en el cual hay discrepancias y hay acuerdos en el camino y que haremos público en el momento en que hayamos terminado y podamos presentarlo con todo el entendimiento y con toda la buena fe para que sirva al desarrollo de este importante sector. Existen recursos importantes de petróleo, existen recursos importantes de gas natural en el país que tenemos que seguir explorando. Hay necesidad de relanzar la exploración en numerosas zonas del país y necesitamos concluir este trabajo para impulsar estas inversiones. Muchas gracias. Gracias, señor ministro de Energía y Minas. Lo que le tiene que quedar bien claro a la ciudadanía es que en este gobierno, en el gobierno del presidente Ollanta Humala, no operan los lobbies
que pretendan influenciar por su poder económico o financiero para que desde este gobierno se dispongan actos de gobierno, valga la redundancia, o políticas generales que se imitan o en su caso se adopten en función de un bienestar particular, sino al contrario, se adoptan dentro del marco del bienestar general para todos los peruanos y peruanas, es decir, para el interés común de la nación. Descarto tangencialmente como primera ministra que en el Perú el gobierno del presidente Humala se deje de alguna forma influenciar por personas que forman parte de grupos que con sus influencias, ya sean políticas o económicas, pretendan regir las políticas generales de gobierno. Lo que sucede en un gobierno democrático como el nuestro es que acá se escucha a todos los sectores involucrados para el bienestar de la ciudadanía, tanto a los gremios sindicales como a los gremios empresariales, tanto al ciudadano de a pie como a quienes ejercen algún cargo de representación o quienes representan también los poderes públicos o a las propias fuerzas vivas. Dentro del accionar, del desempeño de una función sectorial, por ejemplo, al interior del Poder Ejecutivo, cada ministro sin duda va a defender su sector, va a defender la postura de su competencia, pero siempre lo hará en el seno del Poder Ejecutivo dentro del respeto de la pluralidad y de la institucionalidad. Cuando se han elaborado normas o políticas generales de gobierno que implican una mirada multidisciplinaria o intersectorial, se lleva primero a una comisión y en su caso al Consejo de Ministros directamente para que en más de una sesión los temas sean debatidos y no se aprueban hasta que no haya unanimidad de criterio de parte de los 19 ministros, incluida en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, para que la norma o la política finalmente tenga eficacia jurídica. De otro lado, también quiero señalar que con respecto a las investigaciones que se vienen llevando a cabo ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú, he sido informada por la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros que es la 54 Fiscalía Provincial Penal de Lima la que tiene a cargo las investigaciones por la violación de las comunicaciones del cual ha sido víctima el ex primer ministro de este gobierno, señor René Cornejo. El 13 de agosto, es decir, el día de hoy, en horas de la mañana, el ex primer ministro se ha apersonado a las instalaciones de la Policía Nacional del Perú para recabar, para brindar en este caso su manifestación indagatoria con respecto a la apertura de forma ilegal, es decir, el hackeo de su correo electrónico. Esta etapa investigatoria de parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, como todos saben, tiene carácter de reservado. Y nosotros, como Poder del Estado, respetaremos esta condición de las investigaciones. Colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance porque se dilucide, se individualice al autor o a los autores de este delito. Y por eso es que yo señalaba en las últimas horas que nosotros no vamos a dar crédito a aquello que surge por la violación de un derecho de un ciudadano, que es el derecho a la intimidad de sus comunicaciones. Una vez que se resuelva este tema investigatorio con la actuación del Ministerio Público, nosotros ya nos pronunciaremos al respecto. Por lo pronto, nos reafirmamos que somos un gobierno democrático que trabaja en función al bienestar general, al interés común de todos los peruanos, que escuchamos a todos, sin exclusión de nadie, y que en este gobierno no existirán los lobbies que existieron en el pasado. No encontrarán ningún ministro de Estado que se reúna en un lugar que no corresponda a la sede de su ministerio o que corresponda a una actividad protocolar que tiene carácter público para resolver los temas que son de su competencia o para ventilar los temas que son dentro del marco de las políticas generales de gobierno
que dirige el presidente de la República, Ollanta. Nuestras agendas son públicas y la ciudadanía y la prensa, que quiere saber cuál es nuestro accionar, cómo es nuestro día a día, lo sabe muy bien. No nos encontrarán en lugares privados hablando bajo 4 paredes sobre los intereses nacionales que puedan favorecer, sí, a personas que integren grupos económicos o políticos de poder. Eso no sucede ni sucederá en el gobierno del presidente Ollanta. Y dicho esto, cedo el uso de la palabra a los señores de la prensa que con tanta amabilidad nos han acompañado desde temprano para conocer sus inquietudes y poderlas absolver como gabinete ministerial. Ministro, y dicho sea de paso, perdona, solamente un paréntesis, quiero señalarles que a petición del vocero, portavoz, el directivo portavoz de la bancada de Unión Regional, la cita que teníamos programada para el día de hoy, creo que eso ya es de conocimiento público, lo hemos anunciado en las redes sociales, a las 6 de la tarde ha sido postergada para el próximo lunes, en razón de que 3 de sus integrantes se encontraban con actividades pendientes o temas de salud que no nos permitía tener la presencia de todos sus integrantes en este acercamiento, en este diálogo que tenemos tanto el Ejecutivo, representada por su primera ministra, y la bancada de Unión Regional. Y el día de mañana sí, concertación parlamentaria, esta confluencia compuesta por varias tiendas políticas, nos recibirá en su sede, en la sede del Legislativo, a las 11 horas, con lo cual solamente quedaríamos pendiente de la confirmación de que Fuerza Popular finalmente ha accedido a reunirse conmigo como primera ministra, pero esta es una información que todavía yo no la tengo de carácter oficial. He escuchado la noticia porque he salido del Consejo de Ministros con mis pares y me la han compartido, pero espero su confirmación. Y con esto ya cerramos la etapa del diálogo de cara al voto de investidura, que es el 20 de noviembre. Posteriormente, el 20 de agosto. Posteriormente, el 20 de agosto, como lo he ofrecido, como es la voluntad política de su gobierno y de este gabinete ministerial, tendré citas de forma bimensual que cuadren las agendas tanto de las bancadas del Congreso de la República con la presidencia del Consejo de Ministros, sin perjuicio al control político, es decir, a ir al Congreso de la República, sobre todo ahora que se avecina el sustento del proyecto de ley general de presupuesto del 2015 y las demás comisiones que querrán escuchar seguramente los distintos planteamientos que son de interés de la ciudadanía. Disculpe, ahora sí,